Atención, spoiler. Las estrategias que funcionan para atraer a pacientes millennials, adivina, pueden no ser efectivas para la generación X. ¿Sabes cómo puedes adaptar tus servicios para satisfacer las expectativas de los baby boomers? Y te diré más. ¿Sabes si estás aprovechando las plataformas digitales adecuadas para llegar a la interesante generación Z? Lo que funciona con los baby boomers no sirve para esta generación de jóvenes. Lo que encanta a los millennials puede pasar desapercibido para esta generación, como te digo, tan digital. Y en esta píldora rápida en forma de episodio te cuento cómo adaptar tu comunicación según la edad de los pacientes a los que quieras dirigir tu comunicación, para llamar su atención, que te elijan, vuelvan y te recomienden. Ya sabes, el pack completo. Empezamos. Si quieres multiplicar los márgenes de beneficio de tu clínica, destacar y aumentar tu prestigio y deseas una clínica que te haga disfrutar de tu día a día profesional, quédate, que empezamos. Soy Yolanda Llosa, odontóloga, consultora, docente y especialista en marketing, comunicación e inteligencia artificial para clínicas y empresas del sector salud. Y te acompaño con píldoras concentradas de un tema, recurso o estrategia en concreto para que lo puedas aplicar inmediatamente en tu clínica. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Marketing para Clínicas. Perdonad mi voz, estoy no sé si en un proceso catarral o qué, así que puede que me notes hoy con la voz un poquito más nasal. Voy a intentar hablar de la manera más clara posible porque hoy vamos a hablar de un tema crucial para el crecimiento y sostenibilidad de tu clínica. Vamos a abrir un gran melón que me encanta. Hablaremos de cómo atraer y retener pacientes de diferentes generaciones, porque cada grupo generacional tiene características únicas y hoy quiero que salgas de este episodio sabiendo cómo adaptar tus estrategias de marketing y comunicación para conectar eficazmente y fácilmente con cada uno de ellos. Así que, sin más demora, vamos ya a entrar en harina. Vamos a hablar de cómo se comporta cada generación. Quiero que comprendas cuáles son los intereses y los modos de comportamiento de cada una de las generaciones de las que vamos a hablar. Y empezamos por los maravillosos baby boomers, aquellos que han nacido entre 1946 y 1964. Yo te voy a dar una serie de años, pero cógelos con pinzas porque según la fuente que consultes, verás que los años pueden variar un poquito sobre qué generación empieza en tal fecha y dónde acaba, ¿no? Los límites son difusos, pero bueno, más o menos para situarnos en un contexto determinado, hablaremos de determinados años que son un poquito difusos según la fuente. El caso es que los baby boomers sí que comparten como generación unas características principales. Este grupo de gente valora la atención personalizada y la comunicación directa. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de diseñar tu estrategia de comunicación. La personalización para ellos es muy importante. También prefieren interacciones cara a cara, son menos digitales, confían muchísimo en las recomendaciones del boca a boca y sobre todo son muy leales a las marcas y servicios que les brindan confianza y calidad. Esto grábatelo a fuego. Y con todo ello, ¿qué estrategias tenemos para atraer a los baby boomers? Pues un poco lo puedes sacar por el contexto de lo que te acabo de contar. La atención personalizada es muy importante para ellos, con lo cual lo sensato si quieres atraer más baby boomers es ofrecer un trato cercano y atento, recordándoles detalles personales que demuestren interés genuino. De esto ya te he hablado mucho en anteriores episodios, ya sabes, interesarte por su vida, ya sabes ese truquillo que te conté yo que utilizaba en consulta. Yo cuando trataba a mis pacientes y quería, ¿no?, darles ese trato personalizado, muchas veces por lo cercana que yo soy, por mi carácter, acabábamos entablando conversaciones incluso personales y me contaban detalles de su vida. Por ejemplo, Mari Carmen me decía, pues van a operar a mi marido Paco y lo van a operar de un bultito que tiene no sé qué. Pues yo me lo apuntaba, por si acaso no me acordaba o no recordaba en la siguiente cita que operaban al marido de Mari Carmen de tal cosa. Y yo me lo apuntaba en la ficha. Y entonces al día siguiente o a la siguiente sesión, cuando Mari Carmen llegaba a consulta, yo le preguntaba por su marido. Y eso, que parece una tontería, a Mari Carmen le encantaba. Y sí que es cierto que este tipo de detalles sirven para generar esa conexión genuina, humana, empática, de la que tanto hablo y que quiero que sí. En estos momentos no caes en estos detalles, empieces a implementar, porque esos detalles son la salsa, son la esencia de una relación humana en consulta. Y yo te pediría encarecidamente que iniciaras este tipo de relaciones con tus pacientes, porque esto, y sobre todo con este tipo de pacientes, con los baby boomers, es lo que va a hacer que sean fieles. Y los baby boomers tienen además, normalmente, mayor poder adquisitivo que las generaciones más jóvenes. Así que ya no solo por
el tipo de trato humano que a mí me gusta siempre desplegar en consulta, sino a nivel de negocio compensa atraer también a este tipo de pacientes. Por lo que, por una cosa y por otra, conviene saber cómo tratar a este tipo de pacientes. Yo lo hacía desde la perspectiva humana, yo soy así, soy muy cercana, me gusta mucho entablar este tipo de relaciones humanas con todo tipo de personas y muchísimo más con mis pacientes. Así que te recomiendo que tú también tengas este tipo de conexiones y que seas capaz de desarrollar estos truquitos para poder tener esa atención personalizada. Con muchos pacientes te vas a acordar, obviamente nos pasa a todos, te vas a acordar de detalles personales, pero cuando tienes un gran volumen de pacientes es imposible acordarse de todo lo que te cuentan. Por eso el truquito de apuntártelo en la historia viene muy bien para luego recordar esos detalles tan personales que nos cuentan los pacientes que confían en nosotros. Así que ahí va mi recomendación. Por otro lado, estos baby boomers prefieren una comunicación más tradicional y menos digital. Por ello, para comunicarte con ellos, lo sensato o lo útil es utilizar medios como llamadas telefónicas, es decir, habla con ellos por teléfono, descuelga el teléfono y habla con ellos. O bien un correo directo, ¿no? Cosas que sean directas, que sean más tradicionales, por así decirlo, menos WhatsApp, menos redes sociales, que sean cosas más directas para informar sobre tus servicios, promociones, para recordarles lo que les quieras recordar, para tener un contacto frecuente con esta gente, tienes que utilizar medios más tradicionales. Tradicionales con respecto a lo que consideran otras generaciones más jóvenes, ojo, porque un correo electrónico, por ejemplo, para una generación joven puede ser incluso viejuno y para un baby boomer puede ser algo incluso, oye, pues bastante avanzado, muy digital, ¿no? Dependiendo de la persona también. Estoy simplificando y generalizando. Hay abuelos que utilizan Instagram mejor que un chaval de 15 años, pero para hablar de un contexto general y situarnos en un marco, este tipo de distinciones nos viene muy bien. También los programas de fidelización. Los programas de fidelización consisten en implementar promociones para clientes habituales o bien programas de referidos que incentiven la lealtad. No siempre nos referimos a descuentos cuando hablo de promociones, ya lo sabes lo que yo opino de los descuentos en salud, sabes que en mi opinión devalúan nuestro trabajo, creo que hablan muy mal de nuestra área de la salud, por lo tanto yo no suelo recomendar salvo en casos muy puntuales, pero es cierto que estos programas de fidelización sí deben premiar la lealtad. Puedes dar más valor, puedes hacer regalos, agasaja a tus pacientes. A los más leales les tienes que mimar con muchísimo más ahínco. Entonces, yo siempre te voy a recomendar que implementes estos programas de fidelización con estrategia, con cabeza y que sepas exactamente qué darles a estos baby boomers. Y este programa de fidelización, para ellos siempre es un incentivo más para volver a tu consulta y sobre todo para recomendarte. Vamos ahora con la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980. ¿Qué características tiene este grupo generacional? Pues este grupo busca equilibrio entre vida laboral y personal. A diferencia de los baby boomers, valoran muchísimo más ese espacio personal, ese ámbito más familiar, quizás o más personal simplemente, y lo ponen siempre en primer lugar, o por lo menos buscan un equilibrio con la vida laboral. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, de ofrecerles determinadas horas para darles las citas. Son cosas que hay que valorar. También ellos dan muchísima importancia a la eficiencia y a la información clara. El tema de la eficiencia es muy importante que lo pongas en valor, en relieve, cuando te dirijas a este grupo. Y son consumidores informados que investigan mucho antes de tomar decisiones. No suele ser un grupo que toma una decisión rápida, se lo piensan todo mucho, no son impulsivos. Por eso ten paciencia con ellos y sobre todo acompáñalos a la hora de tomar decisiones sobre los tratamientos que les propongas. ¿Qué estrategias puedes poner en marcha para atraer a esta generación X? Pues como te decía, les tienes que dar información detallada. Debes proporcionar contenido claro y conciso sobre tus servicios en tu sitio web y sobre los materiales de promoción que tengas en la clínica. Tiene que ser una comunicación muy detallada, muy detallada, porque se lo piensan todo mucho. La flexibilidad de horarios también es muy importante. Tienes que ofrecer opciones de cita fuera del horario laboral estándar para adaptarte a sus agendas, por lo que te estaba comentando antes. Ellos buscan un equilibrio entre vida laboral y personal. Por eso quizás tener un rango de horas adecuado para esta generación es más sensato si te quieres dirigir a este grupo generacional. Y una presencia online sólida también es importante, es un grupo mucho más digital que el anterior. Así que asegúrate de tener un sitio web profesional que de verdad luzca y muestre tu verdadero valor. Ya sabes lo que te he dicho muchísimas veces, no es tanto como luce la web a nivel estético, a nivel de diseño, que también es importante, sino el contenido.
que lo que tú digas ahí vaya en la misma dirección que lo que luego se ve en consulta. Que vean realmente el verdadero valor de lo que tú estás dando a tus pacientes. Dejémonos de frases tan manidas, tan generales y tan, por favor, sobadas ya, como las típicas de contamos con un gran equipo humano, con los mejores profesionales, con 1500 años de experiencia tratando patologías bucales, siempre con la mejor calidad, la mejor atención, al mejor precio. Este tipo de frases que utiliza todo el mundo. Por ejemplo, el mejor precio ya sabes que devalúa tu imagen, así que no lo uses, pero bueno, es un ejemplo de frase que utiliza todo Cristo. Así que, por favor, vamos a cuidar esa presencia que tenemos, por ejemplo, en nuestra web. Vamos a cuidar mucho lo que decimos. Las palabras son importantes, son lo más importante, de hecho, a nivel de marketing y comunicación. Las palabras que elegimos van a decir tanto de nosotros que van a marcar la diferencia entre si un paciente al final nos pide cita o si un paciente decide seguir mirando en qué clínica acaba tratándose. Entonces, para evitar ese descarte, yo te recomiendo, sobre todo si te quieres dirigir a este tipo de pacientes de esta generación, te recomiendo que intentes, en la medida de lo posible, cuidar las palabras que aparecen en tu web. Huye de este tipo de frases tan generales y piensa en qué es exactamente lo que a ti te diferencia. Tienes que buscar ese valor diferencial. Tienes que buscar aquello por lo que tus pacientes te acaban eligiendo y te lo dicen todos los días. Todos los días hay algún paciente que te dice: ostras, mira, es que estuve en la clínica de Zutanito Pérez, el doctor Pérez, que, bueno, pues es maravilloso, pero y te suelta una serie de connotaciones negativas o de detalles negativos que vivió en esa clínica. Para luego decirte, sin embargo, aquí me he encontrado Ahí te está diciendo por qué te ha elegido a ti. Y puede ser porque a la recepcionista le encantó desde el primer momento. Puede ser porque le encante el trato humano que tú le das. Normalmente, fíjate, nos eligen más por esa calidez humana o por el trato, por la experiencia que les ofrecemos que por nuestra calidad técnica. No es tanto que a mí me eligieran por lo buena dentista que yo era. Como mala no era, obviamente, pero no era tanto porque me eligieran por eso, sino me elegían más por el tipo de trato y por la experiencia que yo creaba en consulta, por cómo los hacía sentir desde que les recibía, por esa calidez probablemente. Por eso yo atraía un determinado tipo de paciente muy característico, que resonaba conmigo, que resonaba con esa forma de tratar. Y por eso es tan importante que tú tengas en cuenta todo esto. Todo comunica y tu web es súper, súper importante. Por eso, por favor, cuando te hablo de presencia online sólida, cuando te hablo de que te asegures de que tu sitio web sea profesional, que tengas perfiles activos en redes sociales, cuando te hablo de todo eso, además debo añadir que en todos esos canales tu comunicación siempre ponga en relieve ese verdadero valor, ese verdadero potencial que tienes tú en tu clínica. Déjate de frases generalistas, por Dios, y busca exactamente cuál es ese valor diferencial por el cual tus pacientes te eligen. Si eres capaz de encontrar eso y plasmarlo en todas las plataformas digitales, tu web, tus redes, incluso tus correos electrónicos, si eres capaz de plasmarlo, no te van a faltar nunca pacientes, de ese estilo de pacientes además, que quieres atraer a tu consulta. Y esto con la generación X es súper importante. Y vamos ahora con mi querida generación. Yo pertenezco a los millennials, son aquellos nacidos entre 1981 y bueno, esta fecha, 1996, ya te digo, o sea, esto depende de la fuente que consultes. Algunos dicen que es un poquito más tarde, hasta los 2000, 1990 y largos. Bueno, vamos a decir 1981, 5, depende de la fuente que consultes, hasta 1990 y largos, ¿vale? Más o menos para situarnos. Lo que sí es cierto es que, de nuevo, este grupo generacional sí que comparte una serie de características principales. La más importante es que son nativos digitales, es decir, esta generación ya, bueno, quizás no ha nacido con los medios digitales como la generación Z, que es la siguiente generación de la que vamos a hablar, pero sí es verdad que están muy acostumbrados a utilizar todas las plataformas digitales. Son gente muy digital, somos gente muy digital y confiamos en las opiniones que nos encontramos online. Las consultamos y de hecho tomamos muchas decisiones de compra, de dónde comer, de dónde irnos de vacaciones, de qué profesional al final de la salud nos va a tratar. Yo, por ejemplo, cuando he estado buscando médicos, últimamente siempre busco reseñas y miro, comparo y es verdad que también, igual que en la generación anterior, somos una generación que se piensa mucho las cosas porque valora esas reseñas, aunque somos un poquito más impulsivos que la generación anterior. Por eso es importante que tengas en cuenta qué están diciendo de ti online,
qué opiniones, qué reseñas hay, que mimes esas reseñas. Hay un episodio de hace unas semanas, no recuerdo exactamente qué número de episodio es, de este podcast de marketing para clínicas que puedes consultar, en el que hablo sobre estas reseñas, cómo conseguirlas y cómo, sobre todo, la importancia que tienen. Así que échale un vistazo si no lo has escuchado todavía, porque te va a gustar y sobre todo te va a servir mucho. Lo que te decía, confían en las opiniones online. También buscan experiencias personalizadas y valoran la autenticidad. Es decir, que aquí el típico doctor de toda la vida, serio, que parece que tiene un palo pegado a la espalda, rígido, que mantiene la distancia, que se pone en un pedestal, ese típico doctor de toda la vida, con esta generación no conecta tanto. Es muy importante que si queremos conectar con los millennials, seamos auténticos, seamos más naturales y también que diseñemos experiencias personalizadas. Este rasgo también lo guardan en común con generaciones anteriores y es muy importante que lo tengas en cuenta. Los millennials también ya van teniendo un poquito más de capacidad económica, más que la generación Z, la generación más joven de la que hablaremos a continuación. Así que también es importante, igual que te decía anteriormente, que seas capaz de dirigirte a este tipo de pacientes, que tienen quizás un poquito más de capacidad económica que la siguiente generación de la que hablaremos en unos minutos. También a nivel de comunicación prefieren una comunicación rápida y eficiente. Esto quiere decir que tenemos que ser capaces de ir a lo importante, al punto más clave de lo que les queremos decir sin rodeos. Es importante que seamos eficientes en nuestra comunicación. ¿Y qué tienes que hacer si quieres atraer a millennials? Que los millennials somos gente estupenda, somos maravillosos. Por el mero hecho de ser millennials, somos una generación fantástica. Así que atráenos. ¿Qué tienes que hacer para atraer a millennials a tu consulta? Pues, como te decía, tienes que fomentar las reseñas y los testimonios. Foméntalos, destaca esas opiniones positivas de otros pacientes en plataformas como Google, muéstralos en tus redes sociales, saca esos testimonios. Ya sabes que los testimonios tienen que estar muy cuidados, también tienes un episodio en el que hablamos de ello y hablaremos mucho más en el futuro, así que mírate ese episodio que ya tienes ahí disponible pasado, no recuerdo tampoco el número, pero échale un vistacillo, porque ahí vas a encontrar pepitas de oro, muchas claves para hacer testimonios eficientes que van a poner en relieve de verdad, de manera eficiente, tu valor y te va a ayudar a atraer pacientes. Porque, como te cuento en ese episodio, si los testimonios no están bien planteados, si no son estratégicos, van a ir en detrimento de tu imagen, es decir, van a ser contraproducentes. Así que cuídalos mucho, aprende a hacerlos de manera correcta, porque casi, si no sabes hacerlos de manera correcta, es mejor que no los hagas. Así que échale un vistazo a ese episodio pasado. Importante, las reservas en línea, es decir, cuando digo reservas en línea hablo de un mercado general, es decir, cuando nosotros, los millennials, vamos a hacer un plan, vamos a un restaurante, estamos planificando unas vacaciones, nos gusta reservar online, nos gusta hacer esa reserva online más que ir a un establecimiento físico, descolgar el teléfono, nos gusta hacerlo de manera rápida online y con menos contacto humano, aunque es verdad que valoramos el contacto humano más que la siguiente generación de la que vamos a hablar ahora, pero es cierto que ya somos gente que preferimos hacerlo todo online. Por eso es importante que implementes sistemas de citas online que faciliten esta citación, ¿no? Para que vayan a tu consulta de una manera pues mucho más orgánica para ellos, para nosotros, mucho más natural hacer este tipo de cosas online. Por eso, si no tienes todavía un sistema digital, un sistema online de reserva de citas, es el momento de implementarlo. ¿Y qué tipo de contenido tenemos que mostrar en nuestras redes sociales para que los millennials vengan a nuestra clínica, para atraer su atención, para convencerlos? Pues un poquito, por todo lo que te he contado, ya te puedes hacer una idea. Tenemos que mostrar información que sea realmente impactante y atractiva para ellos. Los millennials ya somos una generación que valoramos mucho la inmediatez. Somos además, tristemente, una generación en la cual la atención ya empieza a estar bastante afectada. Necesitamos las cosas rápidas, queremos las cosas ya, al toque. No tenemos la paciencia para ver un vídeo largo, queremos un contenido más corto, que sea conciso, que vaya al grano, rápido. Por eso es importante que seas capaz de condensar toda esa información relevante que les quieres mostrar, que nos quieres mostrar a los millennials, y que sean contenidos educativos. Puedes utilizar plataformas como Instagram, por ejemplo, que es una plataforma que los millennials utilizamos mucho, también TikTok, pero Instagram es una muy buena plataforma y muy completa. A pesar de todos los cambios que está habiendo, este año sigue siendo una gran plataforma para atraer a este grupo de generación millennial y a otro tipo de grupos también, porque Instagram
yo creo que es la más general y la que más gente de todas las edades puede llegar a congregar. Por eso es importante que, por ejemplo, para los millennials te centres también en esta red social y que seas capaz, como te digo, de atraer su atención. ¿Cómo? Con ganchos iniciales que sean poderosos, que sean atractivos, que sean impactantes y que luego seas capaz de condensar la información en muy poquito tiempo para que no se te vayan, no hagan scroll y no dejen a medias ese contenido que con tanto mimo has preparado. Y vamos con la última generación, la generación Z, que como te digo, depende de la fuente a la que consultes, te van a decir que nacieron. Esta generación nació en un año o en otro. Vamos a decir que nacieron alrededor de 1997, 2000, es que depende de qué fuente consultes. Pero bueno, 1997 es una buena fecha para poner un límite. ¿Y qué características tiene esta gente tan jovencita? Pues son altamente tecnológicos, consumen muchísimo contenido visual, son muy visuales, hay que entrarles por los ojos. Esto a la hora de crear contenidos en redes sociales, luego lo hablaremos, tienes que tenerlo en cuenta. ¿Qué valoran? La inmediatez. Mucho más que mi generación, mucho más que los millennials. Quieren las cosas ya, para ayer. Y la transparencia, es decir, hay que ser claros, hay que ser cristalinos con esta generación. Tienen que entenderlo todo. También no quiero ofender a esta generación, que también es maravillosa, seguramente hay personas geniales, pero por lo general no suelen tener una gran capacidad de comprensión lectora porque no se toman la paciencia de detenerse a prestarle atención. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros, muy inmediatos, incluso mucho más que con los millennials, a la hora de comunicarnos y sobre todo intentar ser lo más transparentes posibles para que todo quede claro a la hora de comunicarnos con ellos. ¿Qué buscan en las marcas? Pues buscan marcas o empresas o clínicas, en nuestro caso, que se alineen con sus valores y causas sociales. Son mucho más emocionales y fíjate que las anteriores generaciones también podrían ser emocionales. Toda transacción, toda venta incluida en salud es emocional. Pensamos que es racional, pero no es verdad, es emocional. Buscan incluso mucho más que las generaciones anteriores esa conexión por valores, porque se alineen con sus causas sociales. Tenemos que ser capaces de mostrarles que nosotros también estamos comprometidos con determinadas causas si los queremos atraer. Ojo y cuidado porque esas estrategias tipo greenwashing que utilizan muchas empresas no son efectivas y eso huele a la legua. Se sabe cuando una empresa está realmente comprometida con una causa y cuando realmente es una pantomima de cara a la galería para atraer más clientela, más pacientes en nuestro caso. Así que cuidado con no ser genuinos con este punto de los valores, porque de verdad que tenemos que ser una clínica realmente comprometida con esas causas y que se vea que es algo real para atraer de manera efectiva a esta generación Z. Es decir, que no inventes, sino que simplemente muestra con qué causas tú sí estás comprometido como clínica. Bueno, ¿y cómo atraemos a esta generación Z? Pues ya, de nuevo, más o menos puedes hacerte una idea. Tenemos que crear contenido visual atractivo en las plataformas digitales en las que tengamos presencia, especialmente en TikTok e Instagram, que sobre todo TikTok son las plataformas que más utiliza esta generación. Tienes que diseñar, tienes que crear vídeos cortos y que sean muy visuales, informativos, que sean claros, que sean directos en esas plataformas que te digo de TikTok, sobre todo, e Instagram. La comunicación tiene que ser instantánea. Tienes que ofrecer opciones de contacto rápido como un chat en vivo en tu web, aunque esta gente normalmente consulta más por redes sociales, y respuestas rápidas en estas redes. Es decir, que es súper importante que tengas algún chatbot de contestación de respuesta automática para darles esa respuesta inmediata que no les haga esperar hasta que haya un agente humano, alguien de tu equipo, que les responda. Eso se hace así, esto con un chatbot. Se les contesta, se les da una respuesta rápida y ya cuando hay alguien en consulta para responderles, se continúa la conversación. El humano luego continúa la conversación para cerrar esa cita. Es muy importante que si a día de hoy no tienes esto implementado en tu clínica, lo tengas en cuenta para hacerlo desde ya, porque si no estás perdiendo a muchos pacientes de esta generación que son muy interesantes. Así que cuida esta comunicación porque es una generación muy interesante. Y también para atraerles tienes que mostrar esta responsabilidad social de la que te hablaba antes. No tienes que inventarte ninguna causa con la que no estés realmente comprometido, pero es cierto que si participas en iniciativas comunitarias o si tienes alguna causa con la cual colaboras, lo muestres, porque eso es importante para esta generación. Vas a conectar mucho más con ellos. Debes mostrar compromiso con causas que para ti sean relevantes y proyectarlo en tu comunicación. Así que
Ya sabemos cómo son las características y las preferencias de cada generación en este primer paso, ¿no?, para diseñar las estrategias de marketing efectivas para tu clínica. Y en el próximo episodio lo que vamos a ver es cómo implementar estas estrategias en tu clínica para cada generación. Así que no te pierdas el episodio de la semana que viene. Yo te espero una semana más. Ha sido un verdadero gustazo, como siempre, estar aquí hoy contigo. Yo te invito a que analices hoy mismo qué generaciones son las que quieres atraer en tu clínica y que la semana que viene conmigo diseñes un plan de comunicación especialmente diseñado para ese grupo generacional que quieres atraer. Y ya sabes que si crees que este episodio es de 5 estrellas y aún no me las has dado, que ya te vale, dame 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube para ayudarme a llegar a más profesionales que necesiten contenidos como este. Y recuerda compartirlo con profesionales a los que quieras mucho y a los que les pueda interesar este tipo de contenidos. Hasta la semana que viene, un abrazo gigante. Acabas de escuchar un episodio del podcast Marketing para Clínicas. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque ya estás por delante del 90% de clínicas. En las notas del episodio te dejo el link para que te unas a mi newsletter VIP y no te pierdas ninguna de las novedades, episodios del podcast y todas las ventajas de ser oyente VIP. Si te ha gustado, dale a seguir en Spotify y pon 5 estrellas para que sepa qué contenidos son los que más te interesan. Gracias por escuchar. Un abrazo enorme y hasta el próximo episodio.